se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a ver el tema Sistema Nervioso Autónomo, un tema de neurofisiología. Pero antes les cuento que vamos a estar realizando un sorteo para ganarse la preparación del curso de DREM, con todos los videos incluidos de todos los temas del curso. Hola a todos, mi nombre es Cecilia Delgado, soy doctora en medicina y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube, donde podrán aprender muchas cosas, entre ellas bioquímica, histología, fisiología, genética, biofísica, fisiopatología, entre muchas cosas más. Así que, si te gusta la idea, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para ser notificado de cada nuevo video que suba. Y ahora, sin nada más que agregar, los dejo con el tema de hoy. Para participar del sorteo deberán suscribirse al canal si todavía no lo hicieron. Lo hacen cliqueando en las letras rojas que están aquí abajo, es totalmente gratis. Seguirme en el Instagram, que es, el Instagram lo tienen escrito acá, es medschoolcecidelgado. Darle like a este video y dejar un comentario contándome qué les pareció. Y va a aparecer en pantalla en algún momento de este video una pregunta. Es una pregunta que claramente tiene que ver con este video. Va a aparecer arriba para el sorteo y la pregunta, que deberán responder correctamente y enviarme la respuesta al Instagram, junto con el nombre de su canal de YouTube, o sea, cómo están en YouTube para nosotros poder saber si están suscritos e hicieron todos los pasos, y su nombre y apellido. Una vez que hayan hecho esto, les llegará un mensaje, el cual dirá si están participando del sorteo después de haber hecho todos los pasos o si faltó realizar algún paso. El sorteo será realizado el día 10 de septiembre y los resultados serán publicados también a través del Instagram, así que no olviden seguirnos para tener toda la información. Una aclaración más antes de comenzar con el tema de hoy: no vayan a dejar la respuesta a esta pregunta en los comentarios, porque de lo contrario no podrán participar del sorteo y serán descalificados y tendremos que eliminar el comentario. Además, les comento que a partir de este video y en los siguientes vamos a estar promocionando emprendimientos que me hayan mandado por Instagram, así que si ustedes tienen un emprendimiento que quieran que los promocione, me lo mandan también al Instagram y va a estar saliendo en los próximos videos. Y ahora, sin más que agregar, los dejo con el tema de hoy. Vamos a dar una breve introducción del sistema nervioso. El sistema nervioso se encarga de controlar órganos a distancia y lo hace de una forma muy rápida. El sistema nervioso se puede dividir en un sistema nervioso somático y en un sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático es el sistema que es voluntario, o sea, el que nosotros podemos controlar. Por lo tanto, va a inervar sobre todo a músculos esqueléticos, que son justamente los que nosotros podemos controlar. Por ejemplo, imagínense que yo voy a meter la mano en el fuego. Cuando yo pongo la mano en el fuego, los receptores de mi mano van a sensar y van a transmitir la información hacia el sistema nervioso central, y desde el sistema nervioso central se va a transmitir la información hacia mi mano para que yo saque la mano porque me estoy quemando. Eso es voluntario, yo estoy sacando la mano porque quiero, o simplemente cualquier acto motor va a ser voluntario. Que yo me esté moviendo en este momento es un acto que yo lo estoy controlando. El estar hablando también lo estoy controlando. Todo eso pertenece al sistema nervioso somático. La otra división es el sistema nervioso autónomo, que es el que nos vamos a centrar en este video. El sistema nervioso autónomo es lo contrario, o sea, va a ser el sistema nervioso que es sensitivo y motor y es involuntario, o sea, es el que nosotros no podemos controlar. Y va a controlar varios órganos, va a controlar el músculo cardíaco, el músculo liso y las glándulas. El músculo liso, recuerden que está en muchas vísceras. Está en el intestino, está en el estómago, en el esófago.
Hay muchas vísceras que tienen músculo liso. Por lo tanto, el sistema nervioso autónomo se encarga de esa parte, de controlar las vísceras. Por ejemplo, que haya secreciones en nuestras glándulas, por ejemplo, la secreción de la saliva, el funcionamiento del corazón, la frecuencia cardíaca, si la aumentamos, la reducimos, el control de la temperatura, la motilidad gastrointestinal, a nivel también de los vasos sanguíneos, de los bronquios, todo eso está regulado por el sistema nervioso autónomo y nosotros no tenemos control sobre eso. Por ejemplo, si aumenta la frecuencia cardíaca o baja la frecuencia cardíaca, no es que nosotros conscientemente decimos en este momento necesito aumentar la frecuencia cardíaca. Eso se hace solo sin nosotros controlarlo. Por lo tanto, el sistema nervioso autónomo va a actuar en respuestas a situaciones reflejas, va a actuar también en respuesta al control del hipotálamo, que eso es importante porque, como dice acá abajo, va a servir, el sistema nervioso autónomo en conjunto con el hipotálamo, sirven para mantener la homeostasis del medio interno. Concepto muy importante. El poder mantener la homeostasis del medio interno quiere decir que todos los líquidos corporales, por ejemplo, los tenemos que mantener en un determinado rango, la presión arterial también. No quiere decir que las mantengamos constantes, porque hay en determinadas situaciones, por ejemplo, que yo si salgo a correr ahora necesito aumentar la presión arterial. Entonces lo que importa es poder mantener, sí, la homeostasis del medio interno, pero que sea adecuada a determinada situación. Además también actúa en respuesta a emociones, entre otras cosas. Por lo tanto, en lo que nos vamos a centrar es en el control eferente visceral. Vamos a hablar ahora grande cuáles son las divisiones que tiene el sistema nervioso autónomo. Ahora bien, el sistema nervioso autónomo a su vez también tiene una subdivisión y se puede dividir en el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso entérico. El sistema nervioso simpático es el sistema de lucha y huida. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a poner en marcha cuando nosotros justamente estemos en una situación estresante. Por ejemplo, cuando estamos luchando necesitamos huir de algo. Imaginémonos que nos está corriendo un perro. En ese momento nosotros necesitamos justamente huir y por eso se activa el sistema simpático, que entre muchísimas cosas, una de las cosas que hace es generar una vasoconstricción, un aumento de la frecuencia cardíaca. Todo esto a su vez aumenta la presión arterial, que es lo que precisamos cuando salimos corriendo, que se genere un aumento de la presión arterial. Y a su vez, por ejemplo, a nivel de los bronquios, genera broncodilatación, o sea, aumentar el diámetro del bronquio para que así pueda entrar más cantidad de oxígeno a nuestro cuerpo, que es algo que también necesitamos cuando estamos huyendo de algo. O sea que el sistema simpático se encarga de ayudarnos y protegernos en alguna situación difícil, en alguna situación en la que se amenace la vida de la persona. El sistema nervioso parasimpático es todo lo opuesto. Es el sistema que actúa en la recuperación y en la digestión. O sea, va a actuar en la recuperación. Por ejemplo, si yo dejé de correr, ahí me voy a estar recuperando, entonces se activa el parasimpático. O también actúa, como les acabo de decir, en la digestión de la persona, aumentando, por ejemplo, la motilidad gastrointestinal y todo lo que tenga que ver con lo gastrointestinal, lo urinario, etc. Las funciones específicas las vamos a ver ahora en un rato. Ahora me interesa que sepan lo general. Y después tenemos el sistema nervioso entérico, que se encarga de también la parte digestiva. Ahora vamos a hablar un poco de la organización más anatómica que tienen el sistema nervioso somático en comparación con el autónomo. El somático tiene una motoneurona, solo va a tener una motoneurona, que el soma de esa motoneurona puede estar ubicado en la raíz anterior de la médula espinal o en núcleos del tronco. Vamos a imaginarnos que ahí está el soma de la motoneurona en el asta anterior de la médula, va a emitir el axón hasta llegar a inervar a un efector
que en este caso va a ser el músculo esquelético. O sea que el sistema nervioso somático solamente tiene una neurona y una sinapsis neuromuscular. Vamos a ver qué pasa en el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es un poco diferente. Tiene las neuronas, el soma de la neurona puede estar ubicada en el asta lateral de la médula, en la médula sacra o en los núcleos del tronco. Esto va a depender de si estamos hablando del simpático o del parasimpático, que ahora después vamos a ver bien cuál es la diferencia, o sea, dónde estaría ubicado en cada uno. Pero general, el sistema nervioso autónomo tendría el soma de la primera neurona en cualquiera de esos lugares. Vamos a suponer acá que está en el asta lateral de algún sector de la médula que ahora vamos a ver bien. Esa neurona que está ubicada, puede estar ubicada en cualquiera de esos lugares, es una neurona que le vamos a llamar neurona preganglionar. Va a emitir un axón que justamente va a llegar a un ganglio. Por eso, como está el soma de la neurona está antes del ganglio, le llamamos neurona preganglionar. Esta neurona preganglionar en el ganglio va a liberar acetilcolina y puede liberar también péptidos. Y en el ganglio se encuentra el soma de otra neurona que va a llevar la información hacia el efector. Esta neurona, como lleva la información hacia el efector que está después del ganglio, le vamos a llamar neurona postganglionar. Y esa neurona postganglionar en el efector puede liberar, si estamos hablando del sistema nervioso simpático, libera noradrenalina. Y si estamos hablando del parasimpático, libera acetilcolina. Vieron que la estructura anatómica, cómo se disponen las estructuras, no es igual al sistema nervioso somático. Acá tenemos dos neuronas, una preganglionar y una postganglionar, mientras que en el sistema nervioso somático teníamos una sola. Y además acá también hay dos sinapsis, una en el ganglio y otra en el efector, mientras que en el sistema nervioso somático teníamos solamente una. O sea que acá serían dos neuronas y se dice que es bisináptico. En el sistema nervioso autónomo también hay que recordar que en un sector de la glándula suprarrenal, que se llama médula, o sea, sería la médula suprarrenal, hay unas células que se llaman células cromafin que tienen la capacidad de liberar adrenalina a la sangre. Y en realidad no solamente adrenalina, también pueden liberar noradrenalina y pueden liberar también dopamina, pero lo que más liberan es adrenalina. O sea que en la médula suprarrenal las células cromafin tienen la capacidad de liberar adrenalina a la sangre y eso obviamente contribuye al sistema nervioso autónomo. Al sistema nervioso autónomo del simpático, ¿no? Porque lo que liberan es la adrenalina o noradrenalina que pertenecen al sistema nervioso simpático. Y bueno, tanto la adrenalina como la noradrenalina son hormonas, y que sean hormonas quiere decir que tienen la capacidad de viajar hacia órganos distantes a través de la sangre. Entonces desde estas células de la médula suprarrenal se libera, por ejemplo, la adrenalina, sale a la sangre y ella por la sangre viaja hacia su efector, que es diferente el mecanismo que ocurre acá, que es a través de los axones de las neuronas. Pero si bien son mecanismos diferentes en ambos casos, en realidad son complementarios porque, como dijimos, la adrenalina y la noradrenalina pertenecen al sistema simpático, que pertenece al sistema nervioso autónomo. O sea que se complementan. Bueno, acá tendríamos el tronco encefálico, todo esto sería la médula, y acá tenemos algunas vísceras de un lado y del otro. Vamos a poner al simpático a la derecha y al parasimpático a la izquierda. El simpático y el parasimpático se encuentran en lugares de la médula o el tronco diferentes. Si bien inervan prácticamente a los mismos órganos, tienen ubicaciones diferentes y tienen alguna particularidad entre uno y otro. Al lado de la médula hay una estructura que en realidad es bilateral, o sea, está no solamente de un lado como yo lo representé acá, sino que está a la derecha y a la izquierda
de la columna vertebral en realidad, y se llama cadena paravertebral simpática. Esta cadena paravertebral simpática, como les decía, está al lado de la columna vertebral, a un lado y al otro de la columna vertebral, y son una cadena de ganglios simpáticos. Entonces, si nos referimos al simpático, la neurona, el soma de la neurona preganglionar, se va a ubicar en el asta lateral de la médula desde T1 hasta L2. Vamos a imaginarnos que ahí está T1 y ahí está L2. En toda esa parte de la médula, en el asta lateral, está ubicada el soma de la neurona. Desde ahí, esta va a ser, como dijimos, la neurona preganglionar porque todavía no llegó al ganglio. Esa neurona va a emitir un axón que va a llegar hasta el ganglio. Desde el ganglio, en el ganglio va a haber otro soma de otra neurona que va a ser la neurona postganglionar. Y ahí va a emitir su axón hacia los órganos efectores, que puede ser el pulmón, puede ser el corazón, puede ser el estómago, puede ser el hígado, puede ser el riñón y puede ser la médula suprarrenal, donde ahí estarían las células cromafin que liberan la adrenalina. ¿Qué pasa con el sistema nervioso parasimpático? Vamos a dibujarlo en verde. El sistema nervioso parasimpático tiene algunos somas neuronales que se encuentran a nivel del tronco encefálico y tienen otros somas neuronales que se encuentran a nivel de la médula sacra. Desde ahí van a enviar sus axones, esta sería la neurona preganglionar, va a inervar el ganglio y desde el ganglio va a estar el soma de la neurona postganglionar que va a ir hacia el efector. Y lo mismo va a pasar con todos. Y ahí va a ir hacia los pulmones, el corazón, el estómago, el hígado, el colon, que de este lado me olvidé de dibujarlo, el colon, los riñones. Aparte de tener localizaciones diferentes en la médula o en el tronco, vean que también las neuronas tienen diferencias. Si nosotros miramos a nivel del simpático, vean que la neurona preganglionar es corta. Yo la dibujé así por gusto, es corta. La neurona preganglionar es corta. Mientras que la neurona postganglionar es muy larga. Y los ganglios se encuentran paravertebrales, o sea, se encuentran cerca de la médula. Ahora, si nosotros miramos el parasimpático, es todo lo opuesto. Vean acá, la neurona preganglionar es muy larga, mientras que la postganglionar es muy cortita. ¿Por qué? Porque los ganglios se encuentran cerca de los órganos efectores. Bueno, se me queda el marcador sin tinta. ¿Acaso no lo viste venir? Y estas son algunas otras diferencias entre el simpático y el parasimpático, que son cosas más bien de la organización, de la anatomía, pero también es importante que las tengan en cuenta. Vamos a hablar ahora un poquito más a fondo del parasimpático y después del simpático, que es un poquito más complicado. Acá les representé el tronco encefálico, los pedúnculos cerebrales, la protuberancia y el bulbo, y todo eso sería la médula. Recuerden que el parasimpático está a nivel del tronco encefálico y a nivel de la médula sacra, desde S2 a S4. Por lo tanto, al sistema parasimpático se le llama cráneo sacro. Cráneo porque está involucrado el tronco cefálico y sacro porque está involucrada la médula sacra. En el tronco encefálico van a estar los somas neuronales que están en los núcleos de los pares craneanos, por ejemplo del tercer par craneano, que se llama de Edinger-Westphal. Ahí estaría ubicado entonces el soma de la neurona preganglionar. Recuerden que la neurona preganglionar es larga, va hacia el ganglio y desde ahí va a ir hacia el órgano efector.
El núcleo de Edinger-Westphal participa en el reflejo fotomotor. También en el tronco cefálico, perteneciendo al sistema parasimpático, vamos a tener a los núcleos salivales, que pertenecen al par 7 y 9. Y también vamos a tener al núcleo dorsal del vago. El núcleo dorsal del vago es muy importante. El nervio vago en sí se le dice vago, pero es uno de los que más funciones tiene. De hecho, otro nombre por el cual lo pueden conocer es neumocardio gastroentérico. Ah, no chingues, no mames, qué pedo, no. Está bueno que se aprendan ese nombre porque con este nombre ya les dicen las funciones que va a tener este nervio. Neumo quiere decir que va a inervar a los pulmones, cardio quiere decir que va a inervar al corazón, gastro quiere decir que va a inervar el estómago y entérico porque también inerva el intestino. Y bueno, y luego tenemos a nivel del sacro la neurona preganglionar, el soma se ubica en el asta lateral y de ahí va hacia el ganglio y de ahí sale la posganglionar hacia el órgano efector. En el caso del parasimpático se dice que la relación es 1 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una neurona preganglionar por una neurona posganglionar. O sea, una neurona preganglionar en el parasimpático solamente puede contactar con una neurona posganglionar, como se ve acá en todos los casos. Ahora vamos a ver que el simpático es diferente, por eso es importante que sepan esa diferencia. O sea que en el parasimpático la relación es 1 a 1. Por eso se dice que el sistema parasimpático no es divergente. Se dice que es divergente cuando una neurona preganglionar puede contactar a varias neuronas posganglionares, que es lo que vamos a ver ahora con el simpático. En el caso del parasimpático, como les digo, solo una neurona preganglionar contacta a una posganglionar, no puede contactar a más. Por eso se dice que la relación es 1 a 1 y que no es divergente. Eso es importante que lo sepan porque, como les digo, es una diferencia entre los dos sistemas. Bueno, y ahora vamos a ver el simpático, que es un poquito más complejo. El simpático, recuerden que está en la médula desde T1 hasta L2. Por lo tanto, se le llama tóraco lumbar, porque va desde la médula torácica hasta la médula lumbar. Habíamos dicho que el soma de la neurona preganglionar se ubicaba a nivel del asta lateral de la médula. Desde acá ustedes saben que esto sería el asta anterior de la médula y esto es el asta posterior de la médula. Entonces, desde el asta posterior sale la raíz dorsal, que es sensitiva y tiene el ganglio sensitivo, y desde el asta anterior sale la raíz anterior o ventral, que se va a unir a la raíz dorsal y van a formar el nervio raquídeo. O sea, esto es la raíz anterior, que es motora, y esta es la raíz posterior, que es sensitiva y tiene el ganglio de la raíz dorsal. Las dos se unen y forman el nervio raquídeo. La neurona preganglionar, como dijimos, tiene su soma en el asta lateral de la médula. Desde ahí va a salir el axón, que va a pasar por el asta anterior y va a salir por la raíz anterior, porque recuerden que el sistema que estamos viendo es el eferente, y desde ahí va a pasar al nervio raquídeo. Esto de acá sería la cadena paravertebral simpática, que tiene 22 pares de ganglios. Entonces, como les decía, el axón de la neurona preganglionar sale por el nervio, pasa por acá, y hay una parte del axón que vuelve hacia atrás y se introduce en un ganglio. Esta parte se le llama ramo comunicante blanco. ¿Sí? Así que se metió al ganglio. En el ganglio va a poder hacer varias cosas en realidad. Va a poder subir y hacer contacto con otras neuronas que sean posganglionares. Va a poder bajar e ir hacia otros ganglios donde también puede
hacer sinapsis con otras neuronas postganglionares, o puede quedarse en el ganglio donde llegó y hacer sinapsis con una neurona postganglionar que esté en ese mismo ganglio. Esa neurona postganglionar va a tener su axón, que va a volver hacia el nervio raquídeo y se va a dirigir hacia determinada víscera. Este ramo de acá, que vuelve, se llama ramo comunicante gris. A su vez, el ramo comunicante blanco que llegó puede también ir hacia la glándula suprarrenal, que sería eso, y actuar sobre la célula cromafin para liberar adrenalina a la sangre. Y esto que les representé acá es un ganglio prevertebral. No se confundan, estos de acá son paravertebrales, los que están a los lados de la columna, mientras que este es prevertebral, o sea, está por delante de la columna. Entonces, también este ramo comunicante blanco que estaba ahí puede también ir hacia un ganglio prevertebral, ahí contactar a la neurona postsináptica y que esa vaya a determinada víscera. Como ven acá, hay muchísimas opciones que tiene para hacer. Hay una sola neurona preganglionar, pero esa neurona preganglionar no está contactando a una única neurona postganglionar como pasaba en el parasimpático, sino que esta única neurona preganglionar está contactando muchísimas neuronas postganglionares. Puede contactar hasta 10 neuronas postganglionares, que no tienen por qué estar en el mismo ganglio, sino que, como vemos acá, pueden estar en otros ganglios. Por eso decimos que la vía del simpático es divergente y la relación es 1 a 10. Porque hay una neurona preganglionar que puede contactar hasta 10 neuronas postganglionares. O sea que, como dijimos, el simpático es divergente. Tiene una relación 1 a 10. ¿Qué quiere decir? Que una neurona preganglionar puede contactar hasta 10 neuronas postganglionares. Ahora vamos a hablar un poco más acerca del ganglio, que el ganglio en realidad es una estructura que es muy compleja y vamos a tratar de resumirlo y hacerlo un poco más simple. Esta sería la neurona preganglionar y estas serían las neuronas postganglionares. La neurona preganglionar va a liberar acetilcolina. Recuerden que siempre la preganglionar libera acetilcolina, pero también puede liberar algunos péptidos. Ahí tendríamos la acetilcolina, pero también puede liberar algunos péptidos como el CGPR, que el CGPR es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Esta también vamos a poner que está liberando acetilcolina. Y también puede liberar el péptido liberador de LH. Esto quiere decir péptido liberador de hormona luteinizante, porque se descubrió con algunas funciones que tenían que ver con esa hormona. La acetilcolina puede actuar entonces sobre la neurona postsináptica, pero va a actuar en determinados receptores. Puede actuar, por ejemplo, en receptores colinérgicos, nicotínicos, o en receptores colinérgicos muscarínicos. Y dependiendo del tipo de receptor donde actúe, es el potencial postsináptico que va a ir a generar. Por ejemplo, los receptores colinérgicos nicotínicos son ionotrópicos. Por lo tanto, generan potenciales postsinápticos excitatorios. Son potenciales postsinápticos excitatorios, rápidos y de gran amplitud. Esos receptores nicotínicos pueden ser inhibidos por una droga que se llama curare. Los receptores muscarínicos pueden actuar sobre canales de potasio y los pueden abrir o cerrar, y dependiendo de eso es la acción que van a tener. Si actúan abriendo canales de potasio, lo que se genera es un potencial postsináptico inhibitorio de larga duración.
Y si cierran los canales de potasio, generan potenciales excitatorios de larga duración. Así como se representa el potencial inhibitorio de larga duración, siempre que es inhibitorio se grafica negativo, y así se representa el potencial excitatorio de larga duración. Los canales muscarínicos pueden ser inhibidos por atropina. Y luego vamos a ver cómo actuaría la LHRH, que actúa en LHRH y después se le pone una R de receptor. O sea, es el receptor de la hormona liberadora de hormona luteinizante. Y acá, mediante una proteína G, también se abren canales de potasio y se genera un potencial inhibitorio de larga duración. O sea, sería parecido a este efecto, pero activando una proteína G antes. Y ahí quedarían todos los efectos. Lo más común, o sea, la vía más común que se utiliza es esta de acá, la de los receptores colinérgicos nicotínicos. Las otras también se utilizan, pero la más común sería esta de acá. O sea que esa es la que tienen que saber bien. Bueno, vamos a ver ahora cómo es que actúan, tanto el simpático como el parasimpático. Vamos a comenzar con el parasimpático. Nosotros ya vimos dónde estaba ubicado el soma de la neurona preganglionar, que estaba ubicado en el tronco encefálico o en la médula sacra a nivel del asta lateral. Luego también vimos que desde ahí salía un axón que iba hacia el ganglio y ahí contactaba con el soma de la neurona postsináptica. Recién acabamos de ver cómo acá se liberaba la acetilcolina o los péptidos y actuaban sobre los receptores muscarínicos o nicotínicos que tuviera esa neurona postsináptica. Desde ahí se transmite el potencial, que también vimos si era un potencial excitatorio o inhibitorio, dependiendo del receptor y los canales. Y nos queda ver ahora cómo, recuerden que vamos a ver para el parasimpático, nos queda ver ahora cómo se libera la acetilcolina y actúa sobre el efector. O sea que esta parte de acá, el cómo se libera la acetilcolina y cómo actúa en el efector, es lo que vamos a ver con este esquema de acá abajo. Acá tendríamos entonces la terminal sináptica de la neurona postganglionar y de este lado tendríamos el efector. En la terminal sináptica de la neurona postganglionar va a haber mitocondrias y esas mitocondrias van a liberar acetil-CoA. Ese acetil-CoA va a interaccionar con una colina para dar acetilcolina. En esa reacción el CoA se libera. O sea, el acetil-CoA interacciona con una colina, se libera el CoA, por lo tanto queda acetilcolina. Esta reacción la hace una enzima que la abreviamos como CAT, que quiere decir colinacetiltransferasa. La acetilcolina a su vez puede ir a almacenarse en vesículas, donde se intercambia con protones, y esas vesículas sinápticas después ya saben que van a ser liberadas, se van a fusionar con la membrana y la acetilcolina es liberada hacia la hendidura sináptica. La acetilcolina, una vez que es liberada, puede ser degradada por una enzima que se llama colinesterasa. La colinesterasa, si llega a degradar a la acetilcolina, va a dar colina por un lado y acetato por el otro. La acetilcolina, si no es degradada, va a ir a actuar en el efector, donde va a actuar en receptores muscarínicos. Los receptores muscarínicos, que no les dije hoy, son metabotrópicos. Y se llaman así porque son estimulados por la muscarina y, como dijimos hoy, son inhibidos por la atropina. Eso sería a nivel del efector. La acetilcolina actúa en los receptores muscarínicos y ahí se genera una cascada hacia adentro y se generan los cambios a nivel del efector. En cuanto a los receptores colinérgicos, como ya dijimos, los podemos dividir en receptores nicotínicos y receptores muscarínicos, dependiendo por qué sean activados.
Los receptores nicotínicos se llaman así porque son activados por nicotina, mientras que los muscarínicos son activados por muscarina. Los receptores nicotínicos se encuentran a nivel de los ganglios, como acabamos de ver, en el músculo esquelético y en el sistema nervioso central, mientras que los receptores muscarínicos tenemos de 5 tipos, van desde el M1 al M5. El M1, M3 y M5 actúan activando la vía de la fosfolipasa C, mientras que el M2 y el M4 actúan inhibiendo la vía de la adenilciclasa. Ahora les voy a hacer una tablita, una lista en realidad, de todas las acciones o de casi todas las acciones que tenga el parasimpático. Se dice que el parasimpático, a lo contrario del simpático, tiene efectos que son más puntuales en determinados órganos. En cambio, el simpático, que lo vamos a ver ahora después, tiene efectos más generalizados. Algunos efectos del parasimpático son que participa en el reflejo fotomotor, lo que hace es cerrar la pupila. En el reflejo motor gastrointestinal, lo que hace es aumentar la motilidad gastrointestinal. Participa también en la erección peniana, en la producción de saliva, aumenta la secreción de glándulas gastrointestinales, aumenta la producción de ácido clorhídrico, aumenta la producción de insulina, inhibe la gluconeogénesis, disminuye la frecuencia cardíaca y el inotropismo. Inotropismo refiere a la fuerza que tiene para realizar el corazón, o sea, la fuerza de contracción disminuye en el corazón. El reflejo de defecación también genera a nivel de los bronquios una broncoconstricción, o sea, cierra los bronquios. Genera vasodilatación a nivel de los vasos sanguíneos, o sea, abre los vasos sanguíneos. Y genera también contracción de la vejiga, entre algunas otras cosas. Se dice entonces que el parasimpático, como vimos al principio, participa en la relajación y la digestión. También se dice que tiene una función más anabólica, o sea que trata de conservar la energía. Bueno, y ahora vamos a hacer lo mismo pero para el sistema simpático. Recuerden que el sistema simpático está el soma de la neurona preganglionar, se encuentra a nivel de la médula torácica y lumbar, también en el asta lateral. Desde ahí el axón sale y va hacia el ganglio, donde también se libera acetilcolina, y ahí actúan los receptores de la neurona postganglionar. Desde ahí se generan los potenciales que viajan y acá se va a liberar noradrenalina que va a actuar en determinados receptores a nivel del efector. Entonces ya vimos bien dónde se ubicaba, vimos bien lo que pasaba en el ganglio y lo mismo, ahora vamos a ver bien cómo es que se sintetiza la noradrenalina y en qué receptores puede actuar a nivel del efector. Entonces esto es lo que les amplié acá. Esto sería nuevamente la terminal sináptica de la neurona postganglionar y esto de acá sería el efector. La noradrenalina se sintetiza a partir de un precursor que es un aminoácido que es la tirosina. La tirosina va a dar L-dopa mediante una enzima que es la tirosina hidroxilasa. Y la L-dopa va a dar dopamina mediante una descarboxilasa. Esa dopamina se va a introducir a una vesícula y dentro de la vesícula la dopamina da lugar a la noradrenalina por una enzima que se llama beta hidroxilasa. Y ahí la noradrenalina se libera hacia la hendidura sináptica y va a ir a actuar sobre el efector. En los receptores donde actúa la noradrenalina pueden ser receptores alfa o beta adrenérgicos. Y ahí va a realizar las funciones que tenga que realizar en ese determinado órgano. Pero recuerden que el simpático no solamente tiene esta posibilidad, sino que también tiene la posibilidad de actuar mediante la adrenalina
que se libera en la médula suprarrenal en las células cromafin. O sea que ahora vamos a ver eso. Actúan de forma complementaria la noradrenalina con la adrenalina. Vamos a imaginarnos que esto es la médula suprarrenal. A la médula suprarrenal le llegan eferencias donde se libera la acetilcolina. Y la acetilcolina va a actuar sobre las células cromafin, que son parte de la médula suprarrenal. Una vez que la acetilcolina actúa sobre la célula cromafin, en la célula cromafin la tirosina se convierte en L-dopa y la L-dopa se convierte en dopamina. Hasta acá es el mismo procedimiento. La dopamina también se va a meter a una vesícula y dentro de la vesícula va a dar lugar a la noradrenalina. La noradrenalina luego sale de la vesícula hacia el citoplasma de la célula cromafin y ahí da lugar a la adrenalina. La adrenalina se vuelve a guardar en la vesícula y va a quedar almacenada dentro de esa vesícula hasta que se necesite. Cuando nuestro cuerpo necesita de esta adrenalina, la adrenalina se libera hacia la sangre y desde la sangre va a viajar hasta que llega al órgano efector. Ese sería el mecanismo de la médula suprarrenal y las células cromafin y cómo se sintetiza la adrenalina y se libera hacia la sangre y luego va a ir a actuar en los órganos efectores, que en los órganos efectores actúa en los mismos receptores. O sea, va a actuar en los mismos receptores que la noradrenalina, en los alfa o beta adrenérgicos. Entonces, como dijimos, los receptores adrenérgicos se pueden dividir en los que son alfa-adrenérgicos o en los que son beta-adrenérgicos. Los alfa-adrenérgicos hay de dos tipos, que son los alfa-1 y los alfa-2. Los alfa-1 utilizan la vía de la fosfolipasa C y generan, entre otras cosas, vasoconstricción, o sea, la reducción del diámetro del vaso sanguíneo, mientras que los alfa-2 generan la inhibición de la vía de la adenilciclasa y con eso provocan, entre otras cosas, la disminución en la secreción de las glándulas. Por otro lado tenemos los receptores beta-adrenérgicos, que hay beta-1, beta-2 y beta-3. Los más clásicos son beta-1 y beta-2, pero los tres actúan estimulando la vía de la adenilciclasa. Los beta-1 están a nivel cardíaco y lo que hacen es aumentar la frecuencia cardíaca y el inotropismo, que como les decía, el inotropismo es la fuerza de contracción del músculo cardíaco, o sea, aumentan la fuerza de contracción. Mientras que los beta-2 generan vasodilatación, o sea, aumentan el diámetro de los vasos sanguíneos, tienen el efecto opuesto a los alfa-1, y a nivel de los bronquios generan broncodilatación. Por eso, por ejemplo, a las personas que son asmáticas, cuando tienen crisis asmáticas, se le dan fármacos que son beta-2 agonistas. ¿Qué quiere decir? Que actúan estimulando el efecto simpático. O sea, le van a generar una broncodilatación y el asmático va a poder respirar mejor. Los beta-3 van a actuar aumentando la lipólisis, que es la degradación de los ácidos grasos, aumentan la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa de novo, y aumentan también la glucogenolisis, que es la degradación de glucógeno. Por estas tres cosas, como van a estar degradando lípidos y dando ácidos grasos, va a estar degradando glucógeno y dando glucosa, o va a estar realizando gluconeogénesis y dando glucosa. Por eso se dice que el simpático, al contrario del parasimpático, tiene un papel más catabólico, o sea, en el gasto de energía. Y acá les anoté la listita de las funciones del simpático, de algunas, en realidad, funciones del simpático. Recuerden lo que habíamos dicho, que el simpático tiene en realidad acciones que son más generalizadas, no tan en concreto como el parasimpático, y las funciones son más o menos las que hemos dicho. A nivel cardiovascular, el simpático aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, aumenta el gasto cardíaco, que es lo que bombea el corazón de sangre en un minuto, aumenta el inotropismo, dilata la pupila,
aumenta la movilización de reservas energéticas, como ya hemos dicho, estimula la lipólisis, la gluconeogénesis y la glucógenolisis, genera broncodilatación y aumento de la sudoración. Recuerden que el sistema simpático es el sistema de lucha y huida. O sea, se encarga de gastar energía para responder a esa situación de estrés. O sea que tiene un papel que es más catabólico. Bueno, y después tenemos los péptidos. Estos representarían las neuronas postganglionares. En el ganglio estrellado, si hablamos del simpático, los péptidos que se liberan desde el ganglio estrellado es el neuropéptido I, la somatostatina y las encefalinas, mientras que para el parasimpático, en el ganglio estrellado, se libera el péptido vasoactivo intestinal, o VIP, que es lo mismo, la sustancia P, la neurotensina, y este de acá sería el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Después, en los ganglios que van desde T1 a T12, en el simpático se libera el neuropéptido I, mientras que para el parasimpático se libera el VIP, o sea, el péptido vasoactivo intestinal. Y desde L1 a L3 para el simpático se libera neuropéptido I, neurotensina y galanina, mientras que para el parasimpático el VIP, neurotensina y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Algunas aclaraciones son que el simpático y el parasimpático suelen actuar de forma antagónica. O sea, por ejemplo, si nos referimos a la frecuencia cardíaca, el simpático la aumenta mientras que el parasimpático la reduce. Por lo general actúan de forma antagónica. ¿Qué quiere decir eso? Algo antagónico quiere decir que uno actúa de una forma y el otro de la forma opuesta. Pero en algunos órganos pueden actuar de forma sinérgica. Por ejemplo, tanto el simpático como el parasimpático aumentan la secreción de saliva. Simplemente la diferencia es que esa saliva va a tener características diferentes si está actuando el simpático o el parasimpático. Pero ahí actúan de forma sinérgica porque los dos la aumentan. A su vez, que también está relacionado con esto, la mayoría de los órganos tienen tanto inervación simpática como parasimpática, por eso pueden tener estos efectos que sean sinérgicos o antagónicos, pero también hay algunos órganos que pueden tener solo inervación simpática, pero la mayoría de ellos tienen de los dos. Y para terminar el tema de hoy y redondearlo, vamos a ver que todo lo que vimos hoy forma parte de lo que le llamamos arco reflejo visceral. Nosotros vimos la parte eferente, pero también hay una parte aferente. Todo va a partir desde un estímulo que va a llegar a determinada víscera. Vamos a tomar de ejemplo el estómago. Pasaría lo mismo en cualquier órgano, en cualquier víscera que esté inervada por el sistema nervioso autónomo, pero vamos a tomar de ejemplo el estómago para que puedan entender un poco mejor todo lo que vi. Vamos a imaginar entonces que al estómago le está llegando un estímulo, que ese estímulo puede ser la llegada de alimento al estómago. El estómago o cualquier otra víscera tiene receptores que pueden ser mecanorreceptores, quimiorreceptores, cualquiera, ¿sí? Les llega entonces el estímulo, en este caso el alimento, esos receptores se activan y envían la información hacia la médula. A la médula le va a estar llegando la información de que en este caso al estómago le está llegando alimento. Acá tendríamos la parte del receptor, está enviando la información a través del ganglio sensitivo de la raíz dorsal, donde está la primera neurona de la vía, envía la información a la médula. En la médula se va a encontrar con el soma de la neurona preganglionar que veíamos hoy. O sea, todo esto hasta acá sería la parte aferente, donde está llegando la información, y desde acá para allá es todo lo que vimos hoy, que sería la parte eferente. O sea, cuándo se va a generar una respuesta. Entonces, le llegó la información al soma de la neurona preganglionar, que estaría ahí en el asta lateral de la médula, por ejemplo, y desde ahí parte el axón y envía la información hacia el ganglio. En el ganglio se va a encontrar el soma de la neurona postganglionar, que recibe la información y la transmite hacia la víscera, o sea, hacia el estómago. Una vez que la información le llega al estómago, se genera una respuesta. Por ejemplo, el estómago, frente a la llegada de alimentos, se empieza a mover
para que se pueda mezclar el alimento con el jugo gástrico y se empiecen a triturar esos alimentos y pueda pasar posteriormente al intestino. Y hasta acá fue el tema de hoy. Los dejo ahora con los emprendimientos del día de hoy. Vamos a nombrar 2 emprendimientos por video. Este es el primero que me llegó, que está buenísimo. Se llama cook.comida. Lo pueden buscar. Es un emprendimiento de comida casera que hacen por pedidos. O sea, toman pedidos con 24 horas de anticipación y es una comida muy saludable. Hacen tartas, empanadas. Vean qué delicia. También tienen alfajores y algunos otros menús que se pueden encargar. Así que vayan a seguirlos y hagan sus pedidos. Y el otro emprendimiento que me llegó, me encantó. Las cosas que hacen son increíbles. Se llama De Talpaloc y tienen cosas impresionantes. Hacen cosas en madera. Ahora también su última novedad fue sacar estas macetas que están hechas en madera y tienen este pasto que es de avena y a los gatos parece que les encanta, así que está buenísimo. También tienen cosas en hierro también, vean qué cosas más lindas. Tienen macetas, mesitas, estanterías. Tienen unas estanterías para las plantas también que están buenas. Tienen mesas, todo bien rústico, bien lindo. Vean acá para el jardín, para apoyar el mate y el termo, importantísimo. Además, algo que también me comentaron es que hacen no solamente lo que se ve acá, sino cualquier idea que pueda tener una persona de algo que quieran hacer, también se lo fabrican. Vean qué divino para afuera, los sillones. La verdad me encantó todas las cosas que tienen, súper lindas, así que vayan a seguirlos y hagan sus compras. Vean estas macetitas así divinas, me encantó. Bueno, y esos son los 2 emprendimientos del día. En el próximo video seguimos con otros. Y hasta acá fue el video de hoy. Espero que les haya gustado, les haya servido y hayan entendido bien todos los conceptos. Si fue así, ya saben que se pueden suscribir al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo video. Además, me serán de mucha ayuda si me dan un like y me dejan su comentario, todos totalmente gratis y a mí me estarían ayudando un montón. Les dejo además mi Instagram en pantalla y la página web donde pueden encontrar los cursos pagos que realizo. Además, pueden compartir este video con todos sus conocidos, así también se enteran del sorteo que capaz que les es de ayuda. Nos vemos en un próximo video. Que pasen bien. Chau, chau.